Buenos días, David. Obed. Buenos días. Bien, vamos a ir iniciando con la clase el día de hoy, miércoles 14 de noviembre. Octubre. Excelente, sí está en clase. Muy bien. Bueno, primer tema que vamos a abordar son las características culturales. Recuerde que nosotros estamos viendo todo a nivel de América, ya no es a nivel de Honduras, no es a nivel de Centroamérica, sino a nivel de todo lo que es el continente americano. Ya el próximo año usted va a abordar las características o los temas en cuanto al área de ciencias sociales, la va a ir abordando. Ya va a ir viendo lo que son los continentes, cada uno de los continentes, o de repente mira todo lo que es a nivel mundial, de forma global, a una sola. Bueno, entonces vamos a hablar de las características culturales. Decimos que las características culturales se van a manifestar en el lenguaje, en las tradiciones y en las celebraciones de un grupo humano. También por la forma de vida de un pueblo, es decir, por sus costumbres, su manera de pensar, sus creencias, su vestuario y sus alimentos. Antes de seguir avanzando, ¿en cuántas partes está dividida América? En 3. En tres, muy bien. América del Norte y donde está Honduras, ¿cómo le decimos? Centroamérica. Centroamérica o le decimos América Central. Y después de América Central o de Centroamérica se encuentra lo que es Sudamérica. Sudamérica. Muy bien. Ahora, en estas tres regiones que pertenecen al mismo continente, en las que se subdivide todo lo que es el continente americano, hay variedad de idiomas. Hay variedad de idiomas. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cuál es el idioma que se habla? Y en Canadá, Inglés. el inglés. En Estados Unidos el inglés y también se habla lo que es el español, pero la lengua oficial de ellos es el inglés. ¿Y por qué se habla bastante el español? Porque hay bastantes colonias de personas latinas o de inmigrantes. En Canadá los idiomas que se hablan son el inglés y el francés. En México, ¿qué idioma se habla? Español. El español. Desde México hasta lo que es Colombia, se habla lo que es el español. Y bueno, desde hasta Argentina sería. Hasta Argentina se habla el español, solo con la excepción que en lo que es allá en Sudamérica están los países, recuerde que está el país de Brasil, que en Brasil, ¿cuál es el idioma que se habla? El portugués. El portugués, muy bien. Y hay otro país que se llama Surinam. Y hay otras islas allá en donde está el Océano Atlántico por Sudamérica que se habla idiomas el francés y el holandés. Igual acá en el Caribe de Centroamérica está lo que es la isla de Haití, que ahí se habla el francés, en Jamaica que se habla el inglés, Trinidad y Tobago que se habla el inglés, y así podemos ir viendo las diferencias de idiomas. Bueno, cada uno de estos países va a tener su propio lenguaje. Pues la mayoría de América predomina lo que es el idioma español, las tradiciones, que son tradiciones propias, desde la comida, la vestimenta, las celebraciones, todo eso es propio de los pueblos. Es decir, y a veces lo generalizamos de que en tal país se celebra tal cosa, pero en ocasiones solo es en cierta región que se celebra, de acuerdo al contorno o al entorno de esa ciudad o de ese país. Las creencias son diferentes, el vestuario, la forma de pensar, los alimentos. La, por ejemplo, el chile, hay varios tipos de chile, nosotros solo comemos uno, por lo general que es el chile dulce. ¿Y cómo creen que le llaman en otro país al chile? El chile dulce que nosotros nos comemos. Chile verde, ¿o no? Chile verde o también le llaman pimiento. Sí le llaman pimiento. Creo que los cultivos que son más
el cultivo que es más conocido a nivel de toda América es el maíz, porque en casi todas partes lo cultivan. El frijol varía porque hay unos frijoles que son bien grandes, hay otros que son negros, entonces va de acuerdo al tipo de frijol. Por ejemplo, en México, los frijoles son unos frijoles bien grandes, todos anchos. Bueno, la población de América se caracteriza por su diversidad cultural, producto del proceso de colonización que dio lugar a la conjugación de las culturas prehispánicas con las europeas, perdón, y africanas. Algunos grupos como el blanco, el afrodescendiente y el mestizo predominan con más fuerza que otros. Recuerde que cuando nosotros estuvimos conquistados y luego colonizados por los españoles, la mayoría de la población que habitaba en América era la población nativa, que eran los indígenas. Se dio esa mezcla entre los españoles con las culturas prehispánicas. En el caso de los indígenas, la unión de un español con un indígena se obtiene el resultado de un ¿qué? Mestizo. Mestizo o ladino, muy bien. Y la unión de un europeo con un negro se obtiene lo que es mulato. Y la unión de un indígena con un negro se obtiene lo que son los zambos. Y recuerde que los negritos vinieron acá, o los africanos, los trajeron los españoles, cuando se necesitaba mano de obra para que trabajaran en las minas, en los campos, en las haciendas, por el hecho de que los indígenas estaban muriendo a causa de que los españoles no les daban un trato digno, no los alimentaban y todo el tiempo trabajaban a pesar de que estuvieran enfermos. Entonces morían de enfermedades o de explotación por trabajo. Bueno, dos grandes regiones culturales en América. Tenemos dos grandes regiones culturales en América. La primera, que es la América anglosajona, que está formada por las naciones que fueron colonizadas por Inglaterra y Francia. A este grupo pertenecen lo que es Estados Unidos y Canadá. Recuerde que Estados Unidos fue colonizado por Inglaterra, Canadá fue colonizado en ciertas partes por Inglaterra y en otras por Francia. Y a eso se le conoce como América anglosajona. De ahí el resto de países donde no se incluyen los países que hablan el idioma inglés o el portugués, como ser el caso de Brasil, se le llama Latinoamérica. Desde México hasta la Argentina se le llama Latinoamérica. ¿Cómo le llamamos? Latinoamérica. Pero excluimos a qué países? A los países que hablan el idioma inglés, el francés y a los que hablan el portugués. En este caso, ¿quién es el que habla el portugués? Brasil. No van incluidos ahí. Si yo le digo, Brasil pertenece a América, bueno, mejor dicho así, Brasil pertenece a Latinoamérica. Sí. No. No, no, porque él no habla español. Latinoamérica, los latinoamericanos son todos aquellos que hablamos español en el continente americano. ¿Sí? Sí. Si yo le digo, ¿los argentinos son americanos o solo Estados Unidos son, las personas que son de Estados Unidos son americanos? No. ¿Verdadero o falso? Si yo le digo, ¿los argentinos son americanos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, porque todas las personas que viven en el continente de América son americanos, no solo los gringos. Los gringos, lo que nosotros le podríamos decir son norteamericanos. Ah, norteamericanos sí, porque ellos pertenecen al norte de América. A nosotros, ¿por qué nos dicen centroamericanos? Porque pertenecemos al centro de América. Y a los brasileños, a los argentinos, a los chilenos, a los paraguayos, a los uruguayos, a los colombianos, nosotros les decimos sudamericanos, porque pertenecen a América del Sur. Pero en sí, cuando yo junto estos tres lugares o estas tres porciones de América, todos somos ¿qué? Americanos. Americanos. Entonces, cuando escuchamos que a mí me molesta cuando yo escucho decir que el gringo solo él es América. Él, yo soy americano, ellos son americanos. Y tú eres hondureño, que ellos son americanos y que nosotros ya después nos dicen por la nacionalidad. Entonces él sería un estadounidense, yo soy un hondureño,
Si es de Guatemala es un guatemalteco, pero si nos referimos a todo el continente, todos somos americanos, no solo el gringo. El gringo es americano, el hondureño es americano, el salvadoreño es americano, el colombiano es americano, el peruano es americano, todos estos somos americanos. Solo que las dos regiones grandes en las que se divide la cultura americana, o sea, de América va a ser en dos, en la América anglosajona, que está por los países que son Estados Unidos y Canadá, y la latinoamericana, que va desde México hasta Argentina, y que está integrada por los países colonizados por España y Portugal. Bueno, entonces sí entraría ahí en Latinoamérica, Brasil, porque sí dice que está integrada por los países colonizados por España y Portugal. Y como ellos fueron colonizados por Portugal, entonces entraría. En la América anglosajona predomina la población blanca procedente de Europa. En Latinoamérica predomina la población mestiza, que es la unión de los españoles con los indígenas. Bueno, vamos copiando, por favor, y cuando finalice me avisa. Stevens, ya después.
Finalizó, David. A ver. Me faltó. Ok. ¿Quién es el que está en esta foto? Donald Trump. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y él pertenece al grupo de los blancos. Mira, todo chévere. Ese sí es de los gringos, de los que les dicen yankees. Y aquí tenemos los latinoamericanos. En esta imagen sería mestizo, mestizaje o ladinos. Ya. Muy bien. Entonces, ahí decimos que los colonizadores europeos introdujeron a América lo que eran los idiomas, el idioma español, el inglés por parte de los de Inglaterra, el francés de los de Francia, y también recuerda el portugués en Brasil. Así como las religiones, que la religión era el catolicismo, la arquitectura, que la arquitectura usted la puede ver reflejada en los templos de las iglesias y las expresiones artísticas europeas. El mestizaje cultural perdura en la actualidad. Ese se mantiene. En países como México, Guatemala, Bolivia y Perú, la herencia prehispánica es muy fuerte. Cuando se refiere a herencia prehispánica, es a que se mantienen todavía raíces o la descendencia de los grupos prehispánicos que estaban antes de la llegada de los españoles. Además, habita un alto porcentaje de población indígena. O sea, aquí todavía se mantiene población indígena. No se ha ido perdiendo como en otros países. Vamos a hacer nuestro caso, que la población indígena de Lencas ha descendido de una manera increíble. Cuando eran la mayoría, hoy ya son pocos los que hay por el hecho que se ha ido perdiendo la cultura y la tradición. La región andina, que es allá abajo donde está Chile y la Argentina, por el contrario, muestra un predominio del grupo mestizo y le sigue el indígena. Mientras que en Brasil la población mayoritaria es afrodescendiente y en el cono sur predomina la población blanca. O sea, allá en Sudamérica va a haber blancos, va a haber negros, bueno, afrodescendientes en Brasil, y también va a haber, en el caso de Bolivia y Perú, bastante descendencia de la cultura prehispánica y el mestizaje. Entonces hay una mezcla de varias culturas. Brasil es el segundo país del mundo con mayor población negra, con 80 millones de personas. El segundo país latinoamericano con mayor número de población afroamericana es Colombia, con más de 10 millones. Entonces, mire, aquí está Colombia, aquí está Brasil, aquí está Venezuela, aquí está Ecuador, aquí está el Perú. Y aquí se encuentran lo que es Surinam y las Guayana y las Guyana. Bueno, la diversidad de etnias que habitan en el continente ha originado una gran variedad de idiomas. Oiga bien, se calcula que existen 410 etnias indígenas que suman más de 50 millones de personas y esto significa el 6% de la población del continente y que en América se hablan más de 500 lenguas divididas, ya sea en idiomas oficiales, en dialectos y variantes lingüísticas. Esos dialectos
o, por decirlo así, idiomas propios de cierta región o de ciertas culturas, lo va a practicar, así como el Tolupán tiene su propio idioma, ¿va? Los Miskitos tienen su propio idioma, los Garífunas tienen su propio idioma, los Pech tienen su propio idioma, los Tahuacas, los Mayas Chorti. O sea, solo fíjese que en Honduras, por decirlo así, hay por lo menos unos 10 idiomas entre el español y esos dialectos o variantes lingüísticas que tenemos. Solo hay como unos 10. Ya se imaginan esos otros países que son más grandes que el nuestro. Hay de haber más. Por eso dice que se hablan más de 500 lenguas. O sea, más de 500. Ponen como mínimo 500, pero hay más. Bueno, copie por favor y cuando termine me dice para seguir. Pilas.
Finalizó. Falta hoy por la mayoría de los países latinoamericanos. Son multiculturales, multilingües y pluriétnicos, es decir, que en su territorio conviven diferentes culturas e incluso se hablan varios idiomas. Por ejemplo, a Chile, perdón, a Paraguay le dicen que es un país bilingüe porque habla el guaraní y habla el español. Ok, de ahí tenemos como segundo tema los problemas de la población. Un problema es el crecimiento desmedido de la población en las áreas urbanas ha originado falta de infraestructura, o sea, no hay un control. Hay un crecimiento exagerado en el hecho de que las ciudades ya no se dan abasto con la actual población y la población en vez de ir disminuyendo sigue creciendo. Entonces se va a encontrar con un problema de infraestructura y esos problemas de infraestructura se van a ver reflejados en viviendas inadecuadas, van a estar carentes de servicios de agua potable y drenajes deficientes. Servicios de eliminación de basura van a ser deficientes, la contaminación del aire y el agua, además de numerosos impactos ambientales en las áreas marginales de estas ciudades. Por ejemplo, acá en Tegucigalpa tenemos un ejemplo que cerca de los ríos o en las colonias llamadas así como marginales, se da de que las viviendas no son aptas, muchas de algunas de estas viviendas no cuentan con los servicios de agua potable, no hay servicio de aguas negras. Y otro problema de aquí de la ciudad es que las aguas negras que se utilizan, bueno, que resultan de lo que nosotros hacemos, de las actividades diarias, ¿a dónde las mandan? ¿A qué parte van a salir esas aguas? A la calle. ¿A la calle o a los ríos? Y cuando va a salir a los ríos, eso contamina. Eso sería parte de la contaminación del agua. Otra situación, como hay bastante población, o sea, el crecimiento de la población ha aumentado, mucha población de nuestra ciudad tiene carros. ¿Y qué sucede en la época de verano, cuando no llueve? Aparte del calor intenso que está haciendo, que viene a sumársele a esa situación que se vive para ese tiempo. La contaminación del La aire. contaminación del aire. Ay, ustedes mira, blanca la ciudad, que a veces los edificios a puras cachas se miran, por el hecho de que hay bastante humo.
Es la mentada bruma que le llaman, que es la acumulación del humo que producen las fábricas, que producen los automóviles, más el calentamiento que está sufriendo nuestra ciudad, porque nuestra ciudad ya casi no tiene árboles, como unos 7 años atrás tenía bastantes árboles. Acá más bien árbol que miran paradito, árbol que es cortado. Bueno, deme un ejemplo a nivel de América donde se viva en pésimas condiciones. Nos vamos a ir a Brasil para ser más claro. Por Venezuela. ¿Cómo le llaman a esos lugares donde viven de forma marginal, donde los brasileños están apiñados así en cerros? ¿Cómo le llaman a eso? Que aquí la comparan con Villanueva, sin discriminación alguna, pero es la comparación que hace. ¿Cómo le llaman a esas partes marginales de allá de Brasil donde se vive con extrema pobreza? No sé. Favelas. ¿Cómo le llaman? Favelas. Las favelas. Y que salen en las películas. Y usted va a ver que en Rápido y Furioso sale. Y ahí sale la parte del centro de Río de Janeiro, que la ciudad es bien bonita y todo, edificios, todo moderno. Pero hay otra parte donde están las favelas, que son unos cerros que están habitados, donde las casas están una sobre otra. Son casas sencillas, que hay que subir un montón de gradas. Hay partes que no hay acceso para vehículos, sino que solo caminando. Bueno, esos son algunos de los problemas con los que inicia la población. De ahí tenemos la falta de empleo, que ese es un problema en todo el mundo, que es un problema creciente ya que afecta a la mayoría de los países americanos, también europeos y asiáticos, eso es a nivel mundial. Y ahorita con la situación actual que estamos viviendo es aún peor. Se estima que las crisis económicas actuales dejarán 3 millones de nuevos desempleados en las zonas urbanas de América Latina, pero creo que van a dejar más, porque solo aquí en Honduras, oiga bien, que si no se va reaperturando un poco más rápido esto, se estima que eran entre 400,000 a 1 millón de personas las que iban a estar desempleadas. El pago de la deuda externa por parte de los gobiernos, eso es otro de los problemas que afrontan las sociedades actuales, ya que esta deuda es la suma de las obligaciones económicas que se tienen hacia otros países por préstamos adquiridos. Mire, Honduras es uno de los países que solo sacando préstamos pasa a los demás países, a los países extranjeros como ser Estados Unidos, China, Taiwán, Corea del Sur, o se firman convenios donde Honduras tiene que pagar tanta cantidad de dinero y todo eso va endeudando al país, que tiene bastante deuda y que esa deuda se tiene que ir pagando, pues. América es un continente diverso, lleno de contrastes, en el que predomina la exclusión. ¿Por qué predomina la exclusión? Porque hay desigualdad social. No todos tenemos las mismas oportunidades, no todos somos vistos de buena forma, hay exclusión, hay una desigualdad y esa desigualdad provoca pobreza. Muchos grupos sociales están en desventaja, ya sea económica, cultural y política, ante los sectores dominantes, ante los que tienen pisto, pues, que son los políticos por lo general. Ellos hacen lo que quieren con los países. Bueno, ¿puedo bajar la pantalla? Sí. Ok. ¿Cuáles son los retos de América Latina para mejorar la calidad de vida de las personas? El primer reto sería disminuir las enormes desigualdades sociales. Ese tema está bien difícil porque recuerde que un país, por lo general, eh, la, por decirlo así, las riquezas están distribuidas en familias. Por ejemplo, en unas 100 familias de todo el país son las que tienen el control del país en cuanto a riquezas. El poder económico se concentra en esas 10 familias, por decirlo así, son los que manejan. Porque ellos son dueños de tanto, 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 entonces ahí ellos son los que acumulan bastante capital. Entonces ahí está bien difícil que haya una disminución de la desigualdad social. Y esto es a nivel de toda Latinoamérica, no solo Honduras. Proteger el medio ambiente también está un poco difícil porque aquí en Tegucigalpa no se protege, más bien se va empeorando, se va aumentando. Mejorar la salud y la educación, pues estamos
En chino, por lo menos las personas que estudian en un lugar privado, ellos seleccionan y tienen la oportunidad de mejorar la educación. Igual cuando usted va a un hospital que es privado, ustedes lo atienden bien porque usted paga, pero si es una escuela pública o un hospital público, ¿usted cree que la salud y la educación es de calidad? O sea, que es buena o es mala. Puede ser. Es mala. Por ejemplo, el problema de salud ahorita aquí en Honduras ha sido malo. Allá en Ecuador fue malo, en Venezuela, en Argentina, bien criticados, en Brasil también han sido bastante criticados, hasta en los mismos Estados Unidos. Y ahí Estados Unidos ya entraría entonces en lo que es toda América, pero de Latinoamérica, lo que es la Argentina, Guatemala, Honduras, ¿qué otro? Ecuador, Bolivia también y Venezuela han sido bien criticados. Oiga bien que en Venezuela no tienen ni para comprar gas. ¿Sabe cómo están consumiendo las personas allá? Están haciendo fogones para obtener un cierto porcentaje en las gasolineras para poder llenar el carro. Tienen que hacer filas por días, hasta por semanas se tardan para poder abastecerse de combustible. ¿Qué está haciendo la gente en Venezuela? Está emigrando hacia Colombia, porque es el país más cercano. Lo mismo pasa en Argentina. Ahorita en Argentina se está viviendo un gran problema por el hecho de que ya tienen dos monedas. Ellos tienen la moneda del dólar y el peso. La moneda del peso está bien, pero bien devaluada. El gobierno vino y les estableció un impuesto como del 35%. Las empresas no aguantaron. Entonces, mire, las empresas se fueron para Uruguay y muchos argentinos están emigrando hacia Uruguay. Entonces, ahí no hay, no va a haber disminución de las enormes desigualdades sociales. En vez de ir hacia adelante, vamos hacia atrás. Eliminar la desnutrición. A nivel mundial, este es un problema. Reducir la violencia y la delincuencia. ¿Y qué es los titulares que usted va a ver en las noticias? Matan a fulanito por ajuste de cuentas, o matan a fulanito de tal, de tantos impactos de bala, o muere tal, tal. Bueno, ayer o antier murió una niña de 12 años que la tirotearon, ahí en Comayagüela. ¿Vieron esa noticia? No, ¿No la vieron? no. Bueno, entonces ahí eso es un problema donde se da violencia y hay delincuencia a la vez. O luchar contra la impunidad y la corrupción. Uy, mire, eso de la impunidad y la corrupción a nivel de toda América Latina, hay un montón de gobiernos que lo practican a diestra y siniestra y que no se busca mejorarlo porque no les conviene. Construir sociedades incluyentes. Está un poco difícil porque la sociedad de Latinoamérica, en vez de ser incluyente, es excluyente. Bueno, cópielo para ir finalizando y me avisa cuando ya termine.
Ya, pero se terminó. Muy bien, con eso finalizamos. Nos miramos el día de mañana. Cuídense y pórtense bien. Adiós. Adiós.